En el corazón de la América colonial, en la vasta y compleja tierra conocida como la Nueva España, una sombra se extendió a mediados del siglo XVI. Se trataba de un azote letal, sutil en su llegada y devastador en su avance, que dejó una marca indeleble en la historia humana: el Cocolítli. Esta palabra, de origen náhuatl, significa simplemente pestilencia o gran enfermedad, pero para los millones que la padecieron y los pocos que sobrevivieron para contarla, significó mucho más. Fue la catástrofe invisible, el enemigo sin rostro que se cobró la vida de entre 5 y 15 millones de indígenas en unas pocas décadas, cambiando para siempre el destino de un continente. Para entender la magnitud del Cocolítli, es necesario retroceder en el tiempo y situarnos en la Nueva España de mediados del siglo XVI. Tras la conquista de Tenochtitlan en 1521, el territorio que hoy conocemos como México experimentó una transformación radical. El orden político, social y económico indígena fue desmantelado, reemplazado por nuevas estructuras coloniales que explotaban los recursos naturales y humanos. Sin embargo, lo que ni conquistadores ni conquistados pudieron prever fue la llegada de una serie de epidemias que, en cuestión de décadas, reducirían la población originaria a una fracción de lo que era. El Cocolítli se manifestó por primera vez en los años 1545 y 1576, pero sus efectos fueron tan devastadores que aún siglos después, su recuerdo persiste en la memoria colectiva. Las crónicas de la época, escritas tanto por españoles como por indígenas, relatan escenas de horror: aldeas enteras despobladas, campos de cultivo abandonados, ríos y caminos bordeados de cadáveres. Los síntomas eran brutales y fulminantes. Quienes caían enfermos sufrían fiebres altísimas, hemorragias intensas por nariz, boca y oídos, y una sed implacable. En apenas 3 o 4 días, la mayoría sucumbía, sin que los médicos de la época pudieran hacer nada por detener el avance de la enfermedad. Durante siglos, el Cocolítli permaneció envuelto en el misterio. ¿Qué causó esta mortandad sin precedentes? ¿Fue acaso una enfermedad traída por los europeos? ¿O una plaga autóctona exacerbada por las drásticas condiciones sociales y ambientales impuestas tras la conquista? Las teorías eran muchas y las respuestas escasas. Se habló de viruela, de peste, de tifus, de fiebre hemorrágica desconocida. Sin embargo, ninguna explicación lograba encajar del todo con la sintomatología descrita ni con la magnitud de la tragedia. No fue sino hasta el siglo XXI cuando la ciencia comenzó a arrojar nueva luz sobre este enigma. En 2018, un estudio publicado en la reconocida revista Nature Ecology en Evolution analizó restos óseos de víctimas del Cocolítli hallados en el antiguo pueblo de Tepozcólula Yucunda, en el actual estado de Oaxaca. Los resultados sorprendieron a la comunidad científica. En varios de los esqueletos se identificó ADN de Salmonella entérica, subespecie Paratyphi C, una bacteria capaz de provocar fiebre entérica, una forma de fiebre tifoidea. Este hallazgo no solo proporcionó una pista crucial sobre el posible agente causal del Cocolítli, sino que también abrió nuevas preguntas sobre la manera en que las enfermedades infecciosas viajaron y se adaptaron tras el contacto entre Europa y América. La Salmonella Paratyphi C, aunque rara en la actualidad, era más común en la Europa medieval y pudo haber sido introducida en el continente americano por los propios conquistadores o por los animales que trajeron consigo. En el contexto de la Nueva España, donde las condiciones de vida de la población indígena se deterioraron rápidamente debido al desplazamiento, la explotación y la escasez de recursos, el impacto de una enfermedad así habría sido aún más devastador. Sin embargo, la identificación de la salmonela como posible causa del Cocolítli no resuelve del todo el misterio. Los síntomas descritos por los cronistas, especialmente las hemorragias masivas y la rapidez con que la enfermedad mataba a sus víctimas, no se corresponden del todo con la fiebre tifoidea clásica.
Algunos investigadores sugieren que, además de la salmonela, pudieron estar implicados otros agentes infecciosos, quizás virus hemorrágicos desconocidos, que en combinación con factores ambientales y sociales, crearon la tormenta perfecta para la catástrofe. La tragedia del Cocolitli fue, ante todo, una tragedia humana. Las cifras hablan por sí solas. Antes de la llegada de los europeos, la población del actual territorio mexicano se estima en unos 25 millones de habitantes. Para finales del siglo XVI, tras varias oleadas de epidemias, apenas quedaban 2 millones. La mayor parte de estas muertes se atribuye al Cocolitli, cuya letalidad superó con creces la de la viruela y otras enfermedades conocidas. Pero más allá de la pérdida de vidas, el Cocolitli provocó una transformación profunda en la sociedad novohispana. La economía, basada en el trabajo indígena, colapsó. Los campos y las minas quedaron abandonados, los pueblos se despoblaron y las viejas redes de intercambio y colaboración se rompieron. Los españoles, privados de la mano de obra que sustentaba su dominio, se vieron obligados a replantear sus estrategias de colonización y explotación. En muchos casos, recurrieron a la importación de esclavos africanos para suplir la escasez, alterando aún más el tejido social de la Nueva España. En paralelo, el vacío demográfico facilitó la expansión del control español sobre los territorios indígenas, acelerando procesos de mestizaje y asimilación cultural. Los sobrevivientes, debilitados y desorganizados, tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones o desaparecer. Así, el Cocolitli no solo mató a millones, sino que también borró del mapa a comunidades enteras, tradiciones y lenguas que nunca volverían. El impacto psicológico de la epidemia también fue profundo. Para los pueblos indígenas, acostumbrados a ver la enfermedad como un castigo de los dioses o una ruptura del orden cósmico, el Cocolitli representó una crisis existencial. La incapacidad de los curanderos y sacerdotes para detener la peste erosionó la confianza en las antiguas creencias, mientras que la religión católica, promovida por los misioneros, ofrecía nuevas interpretaciones y consuelos, aunque también imponía nuevas normas y restricciones. En las ciudades y villas coloniales, la epidemia generó miedo y desconfianza. Los españoles, aunque menos afectados que los indígenas, no fueron inmunes a la enfermedad, y las autoridades recurrieron a medidas desesperadas. Se establecieron cordones sanitarios, se quemaron casas y pertenencias de los enfermos, se prohibieron reuniones y se impusieron cuarentenas. Pero nada parecía suficiente para frenar el avance del Cocolitli. La muerte se convirtió en una presencia cotidiana, implacable e incomprensible. Uno de los testimonios más sobrecogedores sobre el Cocolitli proviene del fraile Bernardino de Sahagún, quien en su monumental obra Historia General de las Cosas de la Nueva España describe con detalle los estragos de la epidemia de 1576. Según Sahagún, todos los pueblos estaban llenos de muertos. No había lugar a donde ir sin encontrar cadáveres. La rapidez de la enfermedad y la magnitud de la mortandad hacían imposible enterrar a todos los fallecidos, lo que a su vez favorecía la propagación de nuevos brotes. El Cocolitli también fue registrado por cronistas indígenas, como los autores del Códice Florentino, quienes aportan una visión distinta, centrada en el sufrimiento de los suyos y en la sensación de abandono ante el desastre. En sus relatos, la epidemia aparece como una fuerza casi sobrenatural, contra la que nada podían los remedios tradicionales ni las oraciones. Con el paso de los siglos, el Cocolitli fue perdiendo presencia en la memoria histórica, opacado por otras tragedias y por el avance de nuevas disciplinas científicas. Sin embargo, en las últimas décadas, el interés por comprender el verdadero alcance de esta epidemia ha resurgido, impulsado tanto por el avance de la arqueología y la genética, como por la necesidad de entender el impacto de las enfermedades infecciosas en la historia de la humanidad. El estudio de los restos humanos de Tepozcolula Yucunda, por ejemplo, no solo permitió identificar la presencia de Salmonella Paratyphi-C, sino que también abrió la posibilidad de realizar análisis más detallados sobre los patrones de transmisión
y adaptación de las bacterias en contextos de crisis demográfica. Los investigadores han señalado que la combinación de factores ambientales, como las sequías extremas registradas en la década de 1540, y sociales, como el hacinamiento y la desnutrición provocados por la colonización, crearon condiciones ideales para la propagación de enfermedades nuevas y letales. En este sentido, el coccolithli puede verse como un ejemplo extremo de cómo la interacción entre seres humanos, animales y el medio ambiente puede dar lugar a epidemias de consecuencias imprevisibles. La llegada de los europeos a América no solo trajo consigo armas y tecnología, sino también un intercambio colombino de microbios, parásitos y bacterias que encontraron en la población indígena un terreno fértil, carente de defensas inmunológicas. El caso del coccolithli también invita a reflexionar sobre la importancia de la epidemiología histórica y la medicina forense en la reconstrucción del pasado. Gracias a las técnicas modernas de análisis de ADN antiguo, es posible identificar patógenos que hace unos años eran invisibles para la arqueología tradicional. Sin embargo, el estudio de las epidemias históricas no es solo una cuestión de ciencia, sino también de ética y memoria. Comprender el coccolithli implica reconocer el sufrimiento de millones de personas cuyas voces fueron silenciadas por la historia oficial. Hoy, en pleno siglo XXI, el recuerdo del coccolithli adquiere nueva relevancia a la luz de las pandemias modernas. Las lecciones de la Nueva España sobre la vulnerabilidad de las poblaciones ante enfermedades desconocidas, la importancia de las condiciones sociales y ambientales y la necesidad de respuestas coordinadas y solidarias siguen vigentes. El coccolithli nos recuerda que la salud pública es un bien frágil y que la historia de la humanidad está marcada tanto por sus logros como por sus tragedias. A pesar de los avances científicos, muchas preguntas sobre el coccolithli permanecen sin respuesta. ¿Fue realmente la salmonela el principal agente causal? ¿O hubo otros factores en juego? ¿Por qué la enfermedad afectó de manera tan desproporcionada a la población indígena, mientras que los europeos parecían menos vulnerables? ¿Qué papel jugaron las condiciones climáticas, las sequías y el colapso social en la propagación de la epidemia? Para algunos investigadores, la clave está en la interacción entre múltiples elementos: agentes infecciosos introducidos por los europeos, alteraciones en los ecosistemas y la desintegración del tejido social indígena. En este escenario, la salmonela pudo haber actuado como un gatillo que, en combinación con otros patógenos y condiciones adversas, desató una catástrofe sin precedentes. Por otro lado, el estudio del coccolithli ha puesto en evidencia la importancia de los registros históricos y arqueológicos para comprender la dinámica de las epidemias. Las crónicas coloniales, aunque a menudo sesgadas y limitadas por la perspectiva de sus autores, ofrecen valiosos testimonios sobre la percepción y el manejo de la enfermedad. Los restos humanos, por su parte, permiten reconstruir patrones de mortalidad y de adaptación biológica a lo largo del tiempo. La historia del coccolithli es también una historia de resistencia y adaptación. A pesar de la magnitud de la tragedia, los pueblos indígenas sobrevivientes lograron reconstruir sus comunidades, adaptarse a las nuevas condiciones y preservar parte de su cultura y saberes. La memoria del coccolithli, transmitida de generación en generación, sigue viva en rituales, relatos y tradiciones orales, como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la capacidad humana para sobreponerse a la adversidad. Hoy, la investigación sobre el coccolithli continúa. Equipos multidisciplinarios de arqueólogos, genetistas, epidemiólogos e historiadores trabajan juntos para desentrañar los secretos de esta epidemia. Cada nuevo hallazgo, cada fragmento de ADN recuperado, cada crónica redescubierta, aporta una pieza al complejo rompecabezas de la historia de la salud en América. Al mirar atrás, es imposible no sentir asombro ante la magnitud de la tragedia que representó el coccolithli. Millones de vidas perdidas en el espacio de unas pocas décadas,
pueblos enteros borrados del mapa, lenguas y saberes condenados al olvido. Pero también es imposible no admirar la capacidad de recuperación de los sobrevivientes, la tenacidad de quienes, a pesar de todo, siguieron adelante. El Cocoliztli es, en última instancia, un recordatorio de la vulnerabilidad y la resiliencia humanas, de la capacidad de la naturaleza para sorprendernos y de la necesidad de aprender de nuestro pasado para construir un futuro más justo y saludable. Porque, como nos enseña la historia de la Nueva España, ninguna sociedad está a salvo de las fuerzas invisibles que, de vez en cuando, sacuden los cimientos de nuestra existencia. En la actualidad, el Cocoliztli sigue siendo objeto de debate y estudio. Los avances científicos han permitido identificar posibles causas, pero el consenso definitivo aún se escapa. Lo que sí está claro es que la epidemia fue mucho más que una simple enfermedad. Fue un fenómeno social, económico y cultural, cuyos efectos se sintieron durante siglos. El legado del Cocoliztli puede verse en la configuración actual de México y del continente americano. La drástica reducción de la población indígena facilitó el avance de la colonización europea, la expansión del mestizaje y la transformación de los paisajes culturales y naturales. La memoria de la epidemia, aunque a menudo silenciada, sigue viva en los relatos de las comunidades originarias, en los estudios de los científicos y en la conciencia de quienes buscan entender las raíces profundas de nuestra historia. Así, el Cocoliztli nos invita a mirar más allá de los hechos y las cifras, a preguntarnos por el significado de la enfermedad y la muerte en la vida de los pueblos, y a reconocer la importancia de la memoria en la construcción de nuestra identidad colectiva. Nos recuerda que, aunque los nombres y los rostros cambien, la experiencia humana frente a la adversidad sigue siendo, en esencia, la misma. Una lucha constante por la supervivencia, la dignidad y la esperanza. En conclusión, la historia del Cocoliztli es una historia de misterio, dolor y resistencia. Es la historia de una epidemia desconocida que diezmó a millones en el siglo X. Sí, pero también es la historia de los sobrevivientes, de quienes encontraron la fuerza para seguir adelante en medio de la devastación. Es, en última instancia, una advertencia y una lección para el presente. En un mundo cada vez más interconectado y vulnerable, la salud y la memoria son bienes que debemos cuidar y preservar, hoy más que nunca.